Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, aquí en el Talmud, en este ministerio de enseñanza, donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor, versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros hoy día, donde vamos a continuar con nuestra enseñanza aquí en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 23. Y note bien conmigo que estamos llegando a la última sección de este pasaje, de este párrafo, con el propósito de comprender las palabras textuales, las palabras literalmente que de Jesús que traspasó sus labios, así a la audiencia con quien se estaba dirigiendo, y por extensión de la palabra escrita con nosotros hoy día. Vamos a continuar y vamos a ponerlo en su contexto una vez más en Mateo capítulo 7, versículo 21 a 23. Vamos a comenzar con versículo 21 y luego vamos a enfocarnos en versículo 23. Vamos a leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Note que yo quiero enfocarme en la última parte hoy día, aquí en Mateo capítulo 7, en versículo 23, y llegamos al tercer punto de nuestro bosquejo que estamos estudiando. Aquí llegamos al tercer punto, hablando de la profesión falsa. Por dos motivos se rechaza la falsa profesión. Por dos motivos se rechaza la falsa profesión. Miren lo que él dijo en versículo 23 una vez más. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Note que aquí Cristo nos está enseñando a nosotros la palabra de Dios. Que el mundo está lleno de lo que nosotros nombramos los religiosos. Ahora, no todos los religiosos son malos, no todos los religiosos son hipócritas, no todos los religiosos son falsos. Por favor, de no malentender lo que quiero decir aquí. Pero definitivamente hay un porcentaje alto, un porcentaje sumo alto de personas que son religiosas y básicamente son hipócritas. Su profesión de creencia, ¿ves?, son falsas. Y lo que ellos dependen en las cosas que hacen, sus obras, sus actividades, para intentar de complacer al Dios vivo. Y el problema es que eso no es lo que busca Dios. Lo que Dios busca es el corazón regenerado, un corazón arrepentido, un corazón que se apega a la persona de Dios en su palabra y vive la palabra, que es algo muy diferente a vivir la religión o la denominación o los asuntos de las iglesias. Aquí hay dos motivos por el cual Cristo en su palabra está rechazando la falsa profesión. Punto número 1, ¿no? Cristo nunca conoció a quienes hicieron profesión falsa, al menos no personalmente. No los conoció a él personalmente. Es igual hoy día. Tú tienes gente que se la pasan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿no? Profesando, y que yo creo en Dios. Y siempre tenemos que llegar a la pregunta básica, ¿no? Y la pregunta básica es, ¿en qué Dios ellos están creyendo y qué de lo que creen? Y tú descubres que los conceptos, de hecho, muchas personas que ellos tienen son vagas, nubulosas, no son claras en ningún sentido. Es como ver el cielo nubuloso con muchas nubes y no está despejado, a lo contrario.
Y muchas profesiones falsas, ¿ves?, no están despejados, no son claros. Aunque lo gritan de la parte más alta de las montañas, pero sus vidas gritan lo contrario. Mira. Cristo nunca los conoció a ellos personalmente. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo conocieron a Él personalmente. Los que hacen falsa profesión no conocen personalmente a Cristo, no reconocen su redención y la propia necesidad de esa redención. Y ese es el desafío que tenemos en muchas religiones, en muchas iglesias, ¿no? Las iglesias están llenas de gente, pero ellos no se ven necesitados de recibir el perdón de Dios porque ellos están cumpliendo con ciertos requisitos, con ciertos criterios, con ciertas ceremonias y rituales y etcétera, 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 ¿ves? Y creen que están bien, creen que están chévere con el Señor, ¿ves? Pero sus vidas aparte y afuera de las cuatro paredes de una iglesia, ¿ves?, gritan lo contrario. ¿Por qué? Porque esta gente nunca se acercan a Él, nunca se acercan a Él buscando salvación personal. Pero por eso Cristo nunca tiene la oportunidad de conocerlos. El día del juicio, y esta es la parte que se le olvida de ellos, que el día del juicio se verá trágicamente obligado a pronunciar la verdad: nunca os conocí. Yo no me puedo imaginar cuánta gente que ha sido fiel a una iglesia, fiel a una denominación, fiel a una religión, y participaron en todas, escúcheme, en todos los rituales y ceremonias y actividades y protocolos de la iglesia, para terminar al fin del día, ¿ves?, cuando parten esta tierra y escuchar las palabras textuales de Cristo: nunca os conocí. Yo no me puedo imaginar la gran desilusión que van a tener ellos, creyendo que habían hecho el bien, cuando en realidad estaban haciendo lo que le parecía bien a ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo puedo decir algo así? Bueno, porque la Biblia lo dice. Escuche bien, abre su Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. Y escuche bien lo que dice la palabra. Dice esto: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Escucharon bien? Todos el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira, tú sabes lo que pasa con muchos religiosos, que no tienen ningún problema confesándose delante de otros religiosos. Pero en el mundo, delante del mundo, no se atreverían a hacer eso. Van a actuar como el mundo, van a pensar como el mundo, van a hablar como el mundo, van a caminar como el mundo, ¿ves? Para que no sea notable lo que ellos supuestamente creen. Pero Él dice: el que me confiese delante de los hombres, yo soy un creyente verdadero, lavado por el perdón y el arrepentimiento y la sangre de Jesucristo. Y no tengo vergüenza de declarar que yo creo en Dios, en su Hijo, su palabra, y que me someto a la autoridad de la palabra del Señor. Y tú descubres que muchos religiosos dicen sí, pero esconden, cuando en realidad la respuesta de ellos es no. En Juan capítulo 3, versículo 18, por favor, abre sus Biblias ahí. Y en Juan capítulo 3, versículo 18, escuche estas palabras. Estas son las palabras de Jesús. Y Él dijo: el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, ahí está. Ahí donde están muchos religiosos hoy día. Ellos creen más en su propio credo, creen más en sus propias creencias, creen más en su propia religión, creen más en su propia denominación, creen más en su propia enseñanza de su propia iglesia, pero realmente no creen en Dios.
en el Dios de la Biblia. Es el Dios de la religión que ellos han sometido. Creen en el Hijo de Dios de la religión, no el Hijo de Dios de la Biblia. Y hay una tremenda diferencia. Hay una tremenda diferencia que tenemos que reconocer. Escúcheme bien. Y por esa razón Cristo dijo aquí en versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ahí donde están muchos, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito, Hijo de Dios. Permíteme, vamos a poner este versículo 18, Juan capítulo 3, vamos a poner su contexto. Ahora, regrese conmigo hasta el versículo 16. Versículo 16, 17, 18, y mira lo que él dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que, ahora regresamos al versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, por esa razón, Cristo dice aquí, y el texto principal que estamos utilizando aquí es Mateo capítulo 7, versículo 23. Y aquí en Mateo 7:23, Él dice, Jesús le declaró a ellos y dijo, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Nunca los he conocido. Sabían algo de mí, pero yo no los conocí personalmente porque nunca se me acercaron a mí. Se acercaron a la iglesia, se acercaron a la religión, se acercaron a un credo, se acercaron a algo de mi persona, pero nunca a mi persona. En Mateo capítulo 25, por favor, abre sus Biblias ahí, en versículo 12. En Mateo capítulo 25, versículo 12 dice esto. Pero respondiendo, Él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Mira, yo nunca quiero escuchar esas palabras. Esas son las palabras de Dios dirigido al hombre que basa todo y cree que su salvación está basada en sus propios méritos. Y ahí donde está mucha gente en las iglesias. Me dice, pero hermano, no, escúcheme bien, yo no estoy atacando a las iglesias, no estoy atacando a las religiones, escúcheme bien, lo que estoy atacando es la falsa esperanza que el hombre pone en esas cosas que representan a Dios en vez de ponerlo en la persona de Dios. En San Lucas capítulo 12, versículo 9, por favor, abre su Biblia, San Lucas capítulo 12, versículo 9, Él dice, pero el que me niega delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Wow. Ve, no nos cuesta a nosotros, y más bien no nos molesta a nosotros, ¿ves? A representar a nuestras religiones y nuestras iglesias y denominaciones, etcétera, 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 etcétera. Lo que nos cuesta es representar a la persona de Dios y la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Y ahí está el desafío. Él dijo, pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahí donde está la mucha gente. En San Lucas capítulo 13. Note lo que él dice en versículo 27. San Lucas capítulo 13, versículo 27, donde él dice, y él dirá, os digo que no sé dónde, dice, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todo lo que hacéis iniquidad. Apartaos de mí todo lo que hacéis iniquidad. Estas son las palabras de Jesús. Él nos está hablando a nosotros que decimos, que creemos, pero nuestras vidas gritan lo contrario.
Por esa razón hay dos motivos por que Cristo rechaza la profesión falsa. Número uno, Cristo nunca conoció a quienes hicieron profesión falsa, al menos no personalmente. Ahora llegamos al punto número 2. Y el punto número 2 es que el que hizo falsa profesión solo obró maldad. ¡Wow! El que hizo falsa profesión solo obró maldad. La palabra iniquidad, ¿no es? Anomia, en griego, significa sin ley. Anomia es la palabra en griego que significa ley. ¿Ves? La palabra iniquidad significa sin ley. Anomia es sin ley. Es malicia. Es una negligencia o se lo quiere decir así, una oposición a la ley de Dios. Es sustituir con la voluntad del ego la voluntad de Dios. Y eso es lo que mucha gente hace. Lo que mucha gente hace, ellos sustituyen, ¿no?, a Dios, ¿no? ¿Cómo? Por la religión, por la iglesia, por la denominación, por sus propios credos y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué tú crees que... Bueno, tú lees el Nuevo Testamento cuidadosamente, y especialmente los 4 evangelios. Tú descubres que Cristo fue muy duro, muy severo. Yo sé que es difícil de captar eso, porque nosotros tenemos un cuadro, una imagen pintado de Jesús que él es bien dócil, humilde, y si es manso, si es cariñoso, amoroso, amable, él es todas esas cosas, pero también él es un juez. Él es un juez. Un juez que trata con la santidad, con la ley perfecta de su Padre Celestial. Y la gente tiene la tendencia de sustituir a Dios con su religión, con sus iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es anomia. Eso es vivir sin la ley de Dios, y ahora se someten a la ley de las iglesias, a la ley de las denominaciones, a la ley de las religiones, pero no es la ley de Dios. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. En 1 de Juan, por favor, abre su Biblia en 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, escuche bien lo que dice estas palabras. Él dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mira, desobedecer a Dios es pecado, es infracción de la ley de Dios. No obedecer es infracción de la ley de Dios. Reemplazar a Dios con las cosas de Dios es una infracción de la ley. Mira, y muchos que se convierten religiosos, no digo todos, ¿ves? Ellos caminan por su ego, es mirar al ego o al mundo en vez de mirar a Dios. Eso es lo que están haciendo. Es seguir el curso del ego. Es seguir el curso del ego y de los deseos del ego en vez de seguir el curso de Dios. Y eso es lo que mucha gente hace. Yo no digo todos, pero hay un gran porcentaje que sí. Piense bien conmigo. El juicio, y este juicio que él está hablando, te recuerdo que ellos gritaron, Señor, Señor, y esto está en público. El juicio será público, será ante los muchos que dicen, Señor, Señor. Y yo no me puedo imaginar que lo que va a ser que Dios va a juzgar a los hipócritas, a los religiosos que nunca se sometieron, ¿ves?, al corazón de Dios, se sometieron a las cosas de Dios, se sometieron a las religiones y las iglesias, etcétera, 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 pero nunca se sometieron a la persona de Dios. Y Él lo va a juzgar públicamente a ellos.
Mira, piense, los muchos tendrán que partir de la presencia de Dios, tendrán que alejarse y separarse de Él, dejando el lugar donde Él está, pensando que ellos habían hecho un sinfín de cosas para ganarse la entrada en el cielo, y cuando descubrir que no tienen nada. Bien, no importa que muchos piensan, eso no importa. No importa lo que muchos piensen en su mundo pequeño, en su breve vida. Cristo dijo que el día viene cuando Él le diga a muchos, apartaos de mí, apartaos de mí. ¿Por qué tomamos el tiempo de compartir esas verdades bíblicas, que son muy distintas a las verdades religiosas, muy distintas a las verdades, ¿ves?, del mundo? Muy distinta a las verdades de la tradición, muy distinta a las verdades de la cultura. Estamos hablando de las verdades bíblicas. Piense conmigo. ¿Por qué muchos serán apartados de Cristo? Estoy leyendo aquí en el WhatsApp, tú sabes que nosotros recibimos los textos, mensajes, y me encanta, dice, ¿por qué muchos serán apartados de Cristo? ¿Sabe qué? Es una gracia por esa pregunta. Es una tremenda pregunta. Cristo dijo que por obrar maldad, ¿cómo es posible que personas que hacen el bien ante los ojos de los hombres sean llamados hacedores de maldad? Escuche la otra pregunta. ¿Cómo es posible que personas que hacen el bien ante los ojos de los hombres sean llamadas hacedores de maldad? Es muy simple. No solo del pan físico vivirá el hombre. Porque, mira, tú puedes hacer buenas obras todo el día. Tú puedes hacer buenas obras 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿ves? Y todavía terminar mal delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tú crees que tú estás desarrollando, aumentando puntos de crédito, ¿ves?, a su favor, que Dios te tiene que aceptar por las buenas cosas que tú has hecho, mientras que lo rechaza a Él. Toda la honra y la gloria no es para Él, es para ti mismo, para el gran yo. ¿Por qué tú crees que nosotros participamos en la gran comisión? Participamos en la gran comisión porque hay una gran decepción. Hay una gran decepción de parte de muchos, ¿ves? Por esa razón participamos en la gran comisión. ¿Ves para qué? Para que a la gente escuche la verdad. Ahora, yo no puedo torcer el brazo de una persona y decirle que ellos tienen que aceptar a Cristo, que ellos tienen que arrepentirse. Pero sí le puedo decir la verdad. La verdad. Y si es que somos honestos, muchas veces la verdad es difícil a escuchar, difícil a oír, difícil de decir. Y cuando le dice la verdad que no le cae bien, que le cae gordo, no le gusta, la gente te dice, es que tú no tienes amor. Bueno, ¿de qué amor estamos hablando? ¿De qué amor estamos hablando? Es muy simple. Mira. Es cierto que el hombre necesita lo físico, eso es cierto, no lo podemos negar, pero no solamente lo físico, acentuar solamente lo físico, acentuar solamente lo mental, acentuar solamente lo moral del hombre, aún usando términos religiosos, es errar y equivocar el evangelio. Piense conmigo. Hay un mensaje en la palabra apartaos. Cuando Cristo dijo apartaos, es un mensaje que puede salvarnos. Mira, abre su Biblia en 2 Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 19. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice esto. No obstante, el apóstol Pablo está hablando. Y él dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos.
a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona en el nombre del Señor. Me lo quiere decir, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Él está reconociendo, la palabra de Dios reconoce que hay muchos que invocan el nombre Señor, Señor, ¿ves? Pero nunca se han apartado de la maldad. No lo han hecho. Ellos dan la apariencia exterior, ¿no? Aquí de afuera, ¿me entiendes? Que yo soy un santito, yo soy esto, yo soy lo otro. Y cantan todos los himnos, y etcétera, 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 etcétera. Pero su vida es un desastre. Afuera y aparte de esa cosa que se nombra la iglesia. ¿Bien? Vamos, quiero que mire un concepto pequeñito conmigo, un poquito, como digo, un estudio más a fondo, ¿no? Pero breve. Mira lo que dice en Mateo 7:23. Y en Mateo 7:23 él dice, y entonces les declararé, Jesús está hablando, y él dice, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Tú sabes que la palabra apartaos en griego, porque sabe que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, ahora está traducido en español, y todos los idiomas del mundo, ¿no? Bueno, no todas, pero la mayor parte de los idiomas ya está traducido la palabra de Dios en sus propios idiomas, pero en griego es la palabra, ¿ves? Apochoreo, ¿ves? Apocoreo, ¿ves? Y esta palabra dice apártese de, ser separado de, dejar un lugar, alejarse. La idea es la enorme, esta es la idea, la enorme distancia. La enorme distancia, el gran abismo que hay entre quien profesa solamente y la presencia del Señor. Yo te lo he dicho en el pasado, lo voy a repetir otra vez aquí. Es difícil pensar cuánta gente que han dicho por años, Señor, 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 y se va a encontrar alejados, separados, distanciados, ¿ves? En un gran abismo de la presencia del Señor el día que aparten de esta tierra. ¿Por qué? Porque algo es imputado hacia ellos en su nombre. ¿Qué quiere decir eso, que algo es imputado? Bueno, permíteme ver si lo puedo explicar en otro mini estudio más a fondo. Y aquí, abre su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 22. En Romanos capítulo 4, versículo 22. Quiero que veas esto conmigo. En Romanos 4, 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por su justicia. ¿Ves? En otra palabra, fue imputada o imputado, ¿no? Y esa palabra en griego significa contar, significa acreditar, significa reconocido, significa computado, significa atribuido, significa depositado, significa puesto a la cuenta de uno. Y el contexto aquí en Romanos capítulo 4, versículo 22, está hablando de la persona de Abraham. Y a Abraham le fue contada la fe de Abraham. La fe de Abraham fue contada por justicia. Abraham depositó su fe en Dios y Dios acreditó la fe de Abraham como justicia. Cuando tú tienes que entender ese concepto, es que, mira, el apóstol Pablo lo pone de otros términos. Él dice, lo que el hombre siembra, lo cosecha. Yo creo que la mayor parte de la gente entiende eso, ¿no? Lo que el hombre bebe, lo que el hombre ciega, segará, lo que el hombre siembra, lo cosechará, ¿no? Y esto trabaja en los dos lados de la moneda, en lo negativo, en lo positivo, ¿entienden?
Y lo que pasa es que el hombre que es religioso, porque, entre comillas, yo estoy hablando del falso religioso, yo estoy hablando del falso profesante, de eso es lo que estoy hablando, ¿eh? Aquel que dice, pero se enfoca más en las cosas religiosas en vez de la persona de Dios. Y ellos terminan reemplazando a Dios con su religión, con sus protocolos religiosos, rituales, ceremonias, etcétera, 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 etcétera. Y al fin ellos están sembrando, ¿eh? Y lo que van a cosechar al fin, cosechar, es que es el rechazo de Dios. Mira lo que dice otra vez en versículo 22, Romanos capítulo 4. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. ¿Ves? Mucha gente piensa que su justicia o su justificación, por decirlo así, es algo que ellos se la ganan. Se la ganan a través de ser fiel a su religión, fiel a su denominación, fiel a su iglesia, fiel a su credo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y la verdad es que lo que ellos terminan es que ellos piensan que ser fiel a esas cosas van a ser justificados por Dios. Mira, escuche bien. La religión puede justificar el religioso. ¿Me escucharon? La religión puede justificar el religioso. La denominación puede justificar el religioso. La iglesia puede justificar el religioso y cualquier mérito o cualquier criterio que ellos usan. Pero Dios no te va a justificar por eso. Él te va a justificar si tú crees y tu vida está sometido a la autoridad de su palabra a través de la persona, su Hijo, Jesús, el Cristo, el Mesías. Y tú tienes que entender, ¿qué significa esta cosa? Justificación. La fe, la justicia. Bueno, en términos sencillos, justificación significa que Dios, cuando una persona cree realmente que Jesucristo es su Salvador, Dios toma la fe de esa persona y se la cuenta por justicia. Que la persona dice, ¿sabe qué? Mira, no hay nada en mi persona. No hay nada en mi persona que me pueda acreditar, me puede atribuir ninguna justicia propia que puedo ganar la salvación entrando en el cielo a través de lo que yo he hecho. No, que eso no existe. Eso no existe en la vida de ningún hombre, ninguna mujer, perdón. Cuando yo digo creer, que yo creo en el Señor, yo creo en el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, ¿no? Estoy diciendo que yo estoy en la palabra creer ahí, ¿no? Es la palabra originalmente en griego, es la palabra pisteuo en griego, que quiere decir, y literalmente, y es interesante que esa palabra, ¿no? La definición, el significado, incluye una persona. ¿Qué persona? Incluye la persona de Jesús. La palabra pisteuo o creer significa encomendar mi bienestar espiritual. ¿Me escucharon? Encomendar mi bienestar espiritual en la persona de Cristo. Esa es la palabra creer, creer, el que cree. No es un asentimiento mental. No es algo intelectual. Es que yo literalmente, porque mucha gente dice, yo creo, pero su vida no cambia. Cuando ellos dicen que creen, lo que están haciendo básicamente es dando un reconocimiento mental y nada más. Nada más. Es un reconocimiento mental. Pero no requiere ninguna acción, no requiere ningún compromiso. Si está soleando afuera y me fijo aquí, afuera de la ventana de mi oficina, que está soleando, pero no requiere que yo haga algo con eso. Eso no requiere que yo tenga que encomendarme mi vida al sol. Creer en la Biblia es encomendar mi bienestar espiritual en la persona de Cristo. Esta es la justicia, por esa razón está hablando de la justificación. Permíteme, en Romanos capítulo 4, versículo 3,
Estamos ahorita en versículo 22. Regresa hasta versículo 13 y me lo dicen. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham literalmente encomendó sus vidas en la mano de Dios. ¿Tú te recuerdas que Dios le dijo a Abraham, sal de su tierra, de la tierra de los caldeos, del Ur de los caldeos, ¿no? Y le dijo, y vete donde yo te voy a mandar. Y Abraham se levantó con su familia, abandonó su tierra, abandonó todo y fue lo que Dios le dijo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? ¿Me entiende? Él literalmente hizo lo que Dios le dijo. Literalmente lo hizo. Y muy pocos de nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos diga. Y por eso fue Cristo, Dios vio en Abraham que él me crió y se levantó y se llevó a su familia como yo le dije. Y se fue. Y lo hizo. Y eso fue, y le fue contada por justicia. Este hombre cree en mi persona. Y yo lo voy a salvar por toda la eternidad. En ese mismo capítulo, Romanos, capítulo 4, versículo 5, mira lo que dice. Más al que no obra, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. No hay nada que yo pueda obrar, no hay nada que yo pueda hacer. Y yo tengo que creerlo. Otra vez, en ese mismo capítulo, Romanos capítulo 4, baje hasta versículo 9. Y en versículo 9, mira lo que él dice. Él dice, pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Todos que eran de la circuncisión eran los judíos de Israel. Todos los que eran de la incircuncisión eran los gentiles, la gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Se dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, los que no son judíos. Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, le fue contada la fe por justicia. ¿Qué fe? Que él creyó, hizo lo que Dios le dijo. De esto estamos hablando nosotros. En ese mismo capítulo, Romanos capítulo 4, bien, ahora baje dos versículos, versículo 11. Acá estamos estudiando versículo 3, versículo 5, versículo 9. Ahora vamos a versículo 11, Romanos capítulo 4, y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia. Él nos representa a nosotros. Sí, nosotros que no somos judíos. Porque Abraham no fue judío. Se hizo judío. Dios lo hizo judío. Dios le hizo a él, ¿ves? Como el padre de la fe. Ahora regresamos al versículo 22. Otra vez más. Por la cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora baje versículo 24. Romanos capítulo 4. Sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos Jesús, Señor nuestro. Mira, la persona no es justa a las horas. Ninguno de nosotros somos justos a las horas. Porque no lo somos. Mira, en otra palabra, no tiene justicia propia. Nadie. Incluso este servidor. Nadie, ninguno de nosotros tenemos justa propia. La justicia propia. Todavía es imperfecto. Todavía es pecador. Todavía es corruptible. Todavía está destituido de la gloria de Dios como el ser humano pecaminoso. Pero cree que Jesucristo es su Salvador. Tal creencia
honra al Hijo de Dios, al cual Dios ama mucho. Perdón. Y dado que honra al Hijo de Dios, Dios acepta la fe de esa persona como justicia. Dios cuenta la fe de esa persona como justicia. En consecuencia, esa persona llega a ser aceptable ante Dios. Mira, ¿por qué? Porque la persona da un reconocimiento. Y la persona da el reconocimiento y dice, wow, el Hijo de Dios Jesús fue a la cruz y murió por mis pecados, por la eternidad pasado, presente y futuro. Él pagó el precio de mis pecados. Y yo sé que él no merecía pagar el precio de mis pecados, ¿ves? Y el precio, ¿cuál es el precio? El precio es la muerte, es la muerte. Es la muerte. Yo reconozco que Él tomó mi lugar en la cruz y pagó el precio de mis pecados, y que yo soy el que merezco la cruz y yo soy el que merezco la muerte eterna por mis pecados. Pero Él tomó mi lugar porque fue el único perfecto. Mi creer en eso, Dios el Padre Celestial lo cuenta como justicia. ¿Por qué? Porque yo estoy depositando mi fe en lo que Él hizo por mí, en las obras de Cristo, porque mis obras no me pueden ayudar. Por esa razón, cuando Abraham obedeció a Dios, ¿no? Dios dijo esto en Génesis capítulo 15, versículo 6. En Génesis capítulo 15, versículo 6, Dios dijo esto. Y creyó a Jehová. Estamos hablando de Abraham. Y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque se levantó de la tierra de Ur de los Caldeos y se trasladó con toda su familia a donde Dios lo mandó. Hizo literalmente con lo que Dios le dijo. Creyó. Creer no es algo mental. No es un asentimiento mental. No es algo intelectual. Es algo de hacerlo. Si lo creo, lo voy a hacer. Regrese conmigo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. En Romanos 5:1, donde él dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por medio de su Hijo. Por esa razón hablamos muchos de Jesús. Porque Él es el único, Él es el mediador entre nosotros y Dios. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo reconoce la misma verdad. El apóstol Pablo reconoce, ¿qué verdad está reconociendo? En Gálatas capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo reconoce, dice, así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Creyó, ¿qué quiere decir? El que él literalmente hizo lo que Dios le dijo. Por esa razón te recuerda cuando Cristo le dijo en Mateo capítulo 7, versículo 23, y le dijo, jamás os conocí, apartaos de mí todo lo que practicáis iniquidad, todo lo que hacéis iniquidad, apartaos. ¿Por qué? Porque nunca creyeron verdaderamente, siguieron igual, dependiendo en la sustitución de la persona de Cristo a través de su propia religión, credos, denominaciones, iglesias. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Y en 1 Corintios capítulo 6, mira lo que él dice en versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, donde dice, y estos erais algunos, éramos en un tiempo atrás. Dice, y esto erais algunos, mas yo habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El apóstol Pablo más adelante dice esto en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, y ser hallado en él. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo aquí? Es importante captar esto. Ahora, yo quiero, a ver si con el tiempo que nos falta aquí, quiero tratar este tema de justificación, ¿no?
Regrese conmigo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor. ¿Okay? Porque la palabra justificación en griego es la palabra dikaiuno. Y quiere decir contar a alguien como justo, contar a alguien. ¿Ves? No que él es, pero verlo. Pensar, él es justo, él es justificado, ¿no? Dice esto en Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que esa palabra justificación, ¿no? Nikaiuno, y esa en griego diakuno, significa reconocer, significa acreditar, significa contar, significa juzgar, significa tratar, significa considerar como justo. Él es justo, no por él mismo, pero por lo que hizo Dios por él. Ahora escúcheme, no significa ser justo a un hombre. No que él es justo, él es considerado justo porque él depositó su fe en lo que Cristo hizo en la cruz por él. Y esto es importante entender. Yeah. Un poquito de la gramática aquí. Todos los verbos griegos, porque te recuerda que te ha dicho, y lo voy a repetir otra vez, que el Nuevo Testamento es traducido en griego en español, ¿no? Son todos los verbos griegos, ¿no? Que terminan con aún, dikaun, que es la palabra justificación, no significan hacer a alguien, sino que no significa hacer a alguien algo. Solamente es contar, tratar a alguien como si fuera algo, ¿me entiende? Y aquí hay 3 puntos que yo creo, en el tiempo que nos resta aquí, hay 3 puntos de importancia que destacar, ¿no? Tocando a la justificación. Primeramente, ¿por qué es necesaria la justificación? ¿Por qué es necesaria la justificación? Es el primer punto que quiero tener. Bueno, la justificación es necesaria a causa del pecado y de la enajenación del hombre, ¿no? El hombre se ha rebelado contra Dios y ha tomado su vida en sus propias manos. Por favor, por lo menos sea honesto conmigo. Ahí donde están muchas personas. Yo estoy en control de mi vida. Yo determino el destino de mi vida. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Esa es la mayor parte de la gente en el mundo, ¿no? El hombre vive según sus propios deseos. Y muchos que están sintonizando la radio en este momento y los demás que están sintonizando en la televisión ahorita, ¿ve? Muchos viven según sus propios deseos, satisfaciendo la concupiscencia de los ojos de la carne, aferrándose a la soberbia de la vida y las cosas del mundo. El hombre se ha hecho pecador, se ha hecho impío, enemigo de Dios, ha desechado a Dios de su vida y no quiere tener nada que ver con Dios. El hombre se ha separado y se ha enajenado de Dios, ¿no? La otra cosa es que la justificación es necesaria debido a la ira de Dios, la ira de Dios. La Biblia dice en Salmo capítulo 7, versículo 11. En Salmo capítulo 7, versículo 11 dice esto. Dios está airado contra el impío todos los días. ¡Wow! El pecado ha suscitado la ira y el enojo de Dios. Dios está airado con el hombre. ¿Por qué? Por su rebelión, por su pecado, por su injusticia, por su impiedad, por su hostilidad, por su deserción. El hombre ha dado las espaldas a Dios, ha desechado a Dios y nada tiene que ver y no quiere ver nada con él. El hombre no ha puesto a Dios en el centro de su vida. El hombre ha roto su relación con Dios. Por lo tanto, la mayor necesidad en la vida del hombre es descubrir la respuesta a la pregunta. ¿Y qué pregunta? ¿Cómo se puede restaurar la relación entre el hombre y Dios? ¿Escucharon la pregunta? ¿Cómo se puede restaurar la relación entre el hombre y Dios? Y es lo que dijo Cristo originalmente en Mateo capítulo 7, versículo 23. Apartaos de mí, aquellos que hacéis
las obras de iniquidad. Jamás os conocí. Pero Cristo más adelante dijo esto. Él dijo, arrepentíos, arrepentaos, porque el reino de Dios se te ha acercado. Y es lo que tú necesitas hacer precisamente en este momento, arrepentirse. Permíteme orar. Señor Padre, para nuestra gran audiencia, Señor, con tu Santo Espíritu te pido que envíe ese espíritu de regeneración, Señor, de tocar sus corazones, que vengan en el estado de un arrepentimiento verdadero de sus propios deseos, de su ego, de su alejamiento de tu persona, y que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y verdadero Salvador de sus vidas. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios me lo cuide, Dios me lo guarde y que Dios te bendiga grandemente.